Gracias, estudiantes. El día de hoy vamos a facilitar el material correspondiente a la unidad 3, que son construcciones geométricas. Dentro de este tema se darán las indicaciones y el análisis en cuanto a lo que corresponde al trazado de perpendiculares, trazado de paralela, trazado de ángulos y su bisectriz, líneas de circunferencia, la aplicación y el uso de los polígonos regulares, definición de empalmes y sus construcciones, las rectas perpendiculares que forman tanto ángulos agudos y ángulos obtusos, y la elaboración de arcos con diferentes radios. Primeramente vamos a entender o a definir qué son las perpendiculares. Las líneas perpendiculares son dos o más líneas que se intersectan con un ángulo de 90 grados. Dentro de su trazado, aquí anexamos lo que son las imágenes, lo estamos señalando con el cursor, de cómo ellas se elaboran a partir del uso del compás y de las escuadras y el lápiz, que son herramientas básicas y fundamentales para la elaboración del dibujo técnico. Dentro del trazado de las perpendiculares está perpendicular a una recta con un punto de ella. Como segundo tipo de trazado de las rectas perpendiculares tenemos perpendicular a una recta por un punto exterior. Y tenemos una tercera recta perpendicular que es por el extremo de uno de sus segmentos. Allí está paso a paso cada uno de los que se deben cumplir para poder elaborar esta recta perpendicular a una línea o a un segmento de recta. Tenemos lo que son el trazado de las paralelas, las cuales se definen como las líneas que siempre se mantienen a la misma distancia, y si se prolongase hacia el infinito nunca se tocaría. Pueden ser horizontales, verticales y diagonales o oblicuas. Igualmente, el trazado de elaboración de las líneas paralelas se hace mediante la utilización de una regla base, puede ser la regla T, puede ser una regla graduada normal, o el mismo uso del juego de las escuadras, entendiendo que las escuadras se componen de la escuadra y del cartabón. Entonces, como podemos apreciar en la imagen, las líneas verticales tenemos una escuadra de base, y en la parte superior está la otra. Entonces, se ubica una sobre la otra y se va deslizando a medida y con la medida y la distancia que se desea o que se marque en la escuadra que sirve de apoyo. Esto en el caso de las líneas verticales. Aplica exactamente igual, tanto para las líneas horizontales como para las líneas oblicuas. El trazado de ángulos y bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Es una semirrecta que divide el ángulo en dos partes iguales. Tiene su origen en el vértice del ángulo y al igual que sus lados llega hasta el infinito. Cuando nosotros hacemos el uso del compás ubicándolo en el vértice del segmento y hacemos el trazado sobre él, de esa manera logramos ubicar lo que es la bisectriz del ángulo. Aquí también contamos con el detalle paso a paso de cómo se tiene que elaborar, cómo se levanta la bisectriz de un ángulo. Tenemos el tema de las líneas de circunferencia. La circunferencia está compuesta por diversos elementos. Entre ellos está el radio, el diámetro, las cuerdas, la secante, la tangente. Secante y tangente son líneas externas a la circunferencia. Ya más adelante veremos cómo ellas se comportan en el perímetro de la circunferencia. Dentro de la circunferencia está también lo que es el centro, el radio, como ya lo habíamos mencionado, el diámetro, que es la distancia total que él tiene, la cuerda, el arco y la semicircunferencia. La posición de una recta con respecto a una circunferencia es aquí donde se involucra lo que habíamos hecho referencia de la recta tangente y la recta secante. Entonces, una circunferencia es una línea curva cerrada en la que todos sus puntos están a la misma distancia de otro llamado centro. Como podemos visualizar en la imagen anterior, tenemos aquí en la parte media o central de la circunferencia el punto donde apoyamos el compás para poder trazar lo que es la circunferencia. ¿Qué es la recta exterior? Es aquella que no toca ningún punto de la circunferencia, es decir, es completamente ajeno
a todo el perímetro que tiene la circunferencia. ¿Qué es la recta tangente? Es aquella que toca solo un punto de la circunferencia, que es cuando se hace un toque tangencial, que es un toque muy sutil que hace la línea recta sobre la circunferencia. Y tenemos la recta secante, es aquella que toca dos puntos de la circunferencia. Cuando una recta secante atraviesa o toca dos puntos de la circunferencia, esta automáticamente se convierte en dos semicircunferencias, porque estamos segmentando la circunferencia completa. Tenemos lo que son los polígonos regulares. Su definición es que son aquellas figuras geométricas que tienen todos sus lados de la misma longitud y a su vez sus ángulos interiores también comparten la misma medida o ángulo. Su construcción se basa en la división de la circunferencia en un número n de partes iguales. Dentro de los polígonos regulares podemos encontrar lo que es el pentágono, el octógono, todos ellos que manejan la misma cantidad de lados y la medida de sus lados siempre va a ser idéntica, igual. Y asimismo como los ángulos internos de los cuales están circunscritos dentro de la circunferencia. Dentro de los elementos que componen los polígonos regulares encontramos la circunferencia circunscrita, la circunferencia inscrita, el centro, el radio, el perímetro, el lado y la diagonal. En estas imágenes podemos apreciar cada uno de estos elementos y dónde se encuentran ubicados o cómo los podemos visualizar dentro de un polígono regular. Es importante destacar que los polígonos regulares se dibujan dentro de una circunferencia. Es decir, la circunferencia es el punto de partida o la base para elaborar un polígono regular. Una vez que tenemos el polígono perfectamente definido, con todos sus lados y sus ángulos, generalmente la circunferencia base se borra para que el polígono quede perfectamente definido o se resalta con una línea más gruesa, con un marcador, para que realmente se destaque que lo que estamos dibujando es un polígono y no una circunferencia. En cuanto al tema de los empalmes, debemos entender que el empalme es la unión de una línea con las curvas o curvas entre sí, de modo que no formen ángulo en ningún punto de su unión. Para que dos líneas se enlacen, es necesario que sean tangentes entre sí en un punto de unión. Recordemos que las líneas tangenciales o las curvas tangenciales son aquellas que se tocan en cierto punto. Llegamos al tema de los empalmes y su construcción. Debemos entender que los empalmes es la unión de líneas con curvas o curvas entre sí, de modo que no formen ángulo en ningún punto de su unión. Para que dos líneas se enlacen, es necesario que sean tangenciales entre sí en un punto de unión. Recordemos que las líneas tangenciales son aquellas que se tocan levemente en alguna parte de su trayecto. Dentro de los tipos de empalmes y sus construcciones se destacan 14 tipos de empalmes, los cuales a continuación están allí indicados, así como su imagen y su conformación para la elaboración. En esta lámina podemos apreciar, el empalme número 6, que es empalmar dos líneas paralelas mediante un arco de circunferencia. El empalme número 8, que es empalmar dos líneas paralelas de diferente longitud mediante arcos de circunferencia. En la lámina siguiente encontramos con centro exterior empalmar dos circunferencias O y O' mediante un arco de radio conocido que es R. Este tipo de nomenclatura, que R minúscula, los segmentos de recta que son A, B, es un lenguaje universal dentro del dibujo técnico y la elaboración de figuras geométricas. Debemos entender que R resume o contempla lo que es el radio del segmento o el radio de la circunferencia. Seguidamente encontramos lo que son las rectas perpendiculares que forman ángulos agudos y ángulos obtusos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo se forma cuando dos rectas o segmentos de recta se conectan en un punto común. Ese punto común se define vértice. El ángulo se forma en el espacio entre ambas rectas. Podríamos decir que ese espacio forma un ángulo. Como podemos apreciar aquí, tenemos lo que son las imágenes de los ángulos agudos y los ángulos obtusos.
Este espacio que contempla las dos líneas que se elaboran, ese espacio es lo que se define ángulo. Los ángulos con estas dos líneas rectas al momento de unirse o de cruzarse conforman algo que se llama vértice. Los ángulos se miden en grados, que es la distancia entre las dos rectas. El espacio entre las rectas más cercano al punto es la intersección que forma el ángulo, como se lo estaba indicando. Tenemos diferentes tipos de ángulos. Entre ellos está el ángulo agudo, el ángulo obtuso y el ángulo recto. El ángulo recto, recordemos que es el ángulo a 90 grados que se forma al momento de tener una línea base y otra que se traza perpendicular a ella. Y mide exactamente 90 grados. Están los ángulos agudos que miden menos de 90 grados y están los ángulos obtusos que miden más de 90 grados. Seguidamente tenemos lo que es los dos arcos de radios diferentes. La definición del arco se debe entender que es un trozo de una circunferencia, es decir, un segmento de circunferencia. El arco de una circunferencia queda definido por los siguientes tres aspectos. Primero, tres puntos no alineados, dos puntos alejados. Conviene que sean dos puntos, que sean los puntos finales del arco, y el radio, que es la longitud de una cuerda y del radio en sí. A continuación se detalla la forma de cómo se elaboran los arcos partiendo de un radio base, como podemos apreciar aquí en la imagen. Tenemos aquí una medida de un radio base y tenemos 4 segmentos de recta, siendo AB, BC, CD y E y DE. Estos 4 segmentos de recta, mediante la lectura y realización del procedimiento aquí indicado, nos va a llevar a generar la unión de arcos con diferentes radios. El procedimiento paso a paso de lo que aquí está indicado nos va a dar como producto final esta definición de arcos mediante un radio conocido, y ese arco parte de la mediatriz que sacamos de cada uno de los segmentos de recta mediante la utilización del compás y la regla graduada. Con este material estaríamos dando culminación a lo que es la unidad 3 de geometrías con respecto a la construcción de geometrías dentro de la materia de dibujo. En la plataforma se encuentra el material y las actividades que deben realizar para que este material sea evaluado a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención, muchachos, y feliz día.